Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este nuevo capítulo, el 7º capítulo ya de este su programa Ciencia Abierta. Nosotros muy contentos a través de la transmisión, como usted nos ve de Ulagos TV, y también como nos escucha a través del 107.5 en su radio Universidad de los Lagos. Junto a Jocelyn. ¿Cómo estás, Jocelyn? Hola, Marcelo. Muy contenta de estar en este nuevo programa sobre ciencia abierta. Y en este programa tenemos un gran invitado, el profesor Dr. Alejandro Buchmann, investigador del Centro IMAR de la Universidad de los Lagos, un centro dedicado a la investigación en biología marina. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas tardes, Marcelo, Jocelyn, por la invitación a hablar sobre importantes temas de cómo vemos avanzar la ciencia y sus transformaciones en su quehacer en las últimas décadas. Así es, bueno, dale la bienvenida nuevamente, profesor. Gracias por estar junto a nosotros y partir de inmediato pensando en todos nuestros auditores, nuestros televidentes, para que nos cuente cuál es su línea de investigación, profesor, y cómo estas investigaciones, algo que siempre se pregunta a la gente, inciden, influyen, impactan en la cotidianeidad de las personas, por ejemplo. A ver, yo partí en mi pregrado estudiando algas marinas en la Universidad de Concepción y tuve la suerte de hacer un curso de posgrado terminando mi carrera en la Universidad Católica de Santiago, lo cual me permitió acceder al programa de doctorado en ecología de esa universidad que estaba partiendo ahí por mediados de los 80. Hice mi tesis en ecología de algas aquí en el seno de Reloncaví, principalmente fue mi sector de estudio. Tuve la suerte de quedarme en entonces Instituto Profesional de Osorno y he hecho toda mi carrera aquí en esta universidad estudiando algas en principio, pero como llegué a un departamento de acuicultura le di un giro también hacia aplicaciones de algas, uso de algas, producción de biomasa, especialmente el uso de algas para biorremediación ambiental, pensando en otras actividades de la acuicultura en la región, y eso me llevó a meterme en el tema sustentabilidad de la acuicultura en términos más amplios, y por lo tanto he estado en esos dos temas principales, más específico alga y en más genérico sustentabilidad ambiental de la acuicultura. Y, profesor, ¿y cómo, para insistir, y cómo eso se aplica a la vida cotidiana de las personas? A ver, de muchas maneras. Si uno quiere producir en este paradigma de la sustentabilidad, uno tiene que avanzar balanceadamente en el desarrollo económico, en el desarrollo social y en el desarrollo ambiental. Si el medio ambiente empieza a flaquear y nos pone problemas, tiene polución, por ejemplo, nos va a impedir producir, por ejemplo, alimento. Y eso va a impactar, que no vamos a tener alimento económicamente y nos va a impactar socialmente en una sociedad. Por lo tanto, el medio ambiente es un elemento central para un desarrollo sustentable. Sin medio ambiente no vamos a tener desarrollo sustentable. En algún momento el sistema económico colapsa y eso nos va a llevar a un sistema social también que colapsa. Por lo tanto, ese es el gran paradigma que tenemos en este momento, que se ha agravado con todos los hechos relacionados con cambio climático. Okay. Exacto. Bueno, es muy interesante conocer esta visión de alguna manera más holística de la generación del conocimiento, ¿no es cierto?, donde se busca un beneficio no solamente económico, sino que también social, medioambiental, por sobre todo, conociendo, digamos, el contexto en el cual nos tocó vivir, ¿no es cierto? Y acá yo quisiera hacer un pequeño salto, ¿ya? Y de alguna manera vincular estas temáticas que son bastante relevantes, sobre todo en nuestra región, con el aspecto de ciencia abierta, ¿ya? Recientemente la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo generó una política de acceso abierto y gestión de datos abiertos, ¿ya? En las cuales principalmente se aborda ahí algunos
prácticas ya de ciencia abierta, como son la publicación en abierto, gestión de datos. Y al respecto, nosotros sabemos que usted tiene también una vasta experiencia en publicación científica, en prácticas también de cómo, digamos, finalmente estas investigaciones que se generan van produciendo conocimiento. Este conocimiento a su vez se va publicando, se va difundiendo en revistas científicas. Entonces, ahí me gustaría profundizar un poco, bueno, cómo estas líneas de investigación se van manifestando en estas publicaciones y a su vez, bueno, cómo ha ido cambiando estas prácticas a lo largo del tiempo, y específicamente ahí la idea sería como profundizar, ¿no es cierto?, en temas de transparencia, reproducibilidad de la ciencia también. A ver, aquí ya se abrió una gama de cosas, sí. Y voy a tratar de ser lo más breve y conciso. No sé si voy a responder todas las aristas que aparecieron, pero bien, yo creo que en las últimas 2-3 décadas, y aún no le ha tocado vivirlo, el mundo de la puesta en escena de las publicaciones, llamémoslo de esa manera, ha cambiado muchísimo. Con toda la llegada de la electrónica, el proceso de envío a evaluadores y recepción del material ha cambiado radicalmente. Y eso también ha llevado a que el material ya no necesariamente está publicado en papel, algo bien sencillo, sino también electrónicamente, y que empieza a quedar almacenado en bases de datos, y el manejo de estas publicaciones por las casas editoriales también se transforma de gran manera, en gran medida. Por esta razón, ya no son las tradicionales bibliotecas como las conocemos, con sus anaqueles, donde teníamos clasificados los libros. Está todo en un mundo electrónico, ¿no? Y eso cambia mucho la forma en cómo publicamos y terminamos la última fase de la ciencia. Porque la última fase de la ciencia tiene que terminar con la presentación de los datos y la revisión por pares. Ese es el punto clave para decir que este trabajo es aceptado por la comunidad científica y puede ser publicable. Así es que ese paso para quedar ahí impreso es muy importante. Y para eso han habido también cambios que ha tenido que ver con que los datos pueden también quedar, los datos crudos, sin análisis, ¿no? Para que otro investigador los pueda reanalizar y verificar si lo que está escrito se corresponde a eso, también puede ocurrir. Entonces tiene que ver con reproducibilidad, con legitimación del trabajo científico. Y cómo colocar esos sistemas, esa base de datos, está tomando fuerza. Y estamos en Europa, en Norteamérica, ya han avanzado muchísimo más sobre esto. Aquí estamos un poco partiendo, y esto nos lleva incluso a cambios culturales, ¿no? De cómo nos ponemos nuestros datos, que queden públicos. Y que nos puedan mirar la cara, oye, usted calculó bien sus resultados y sus números tan adecuados a lo que usted realmente tenía. Y eso es un cambio cultural importante, que yo creo que va a ser muy positivo para la ciencia en general. Exacto. Cuando buscamos finalmente un impacto de la ciencia, lo que finalmente queremos es que las personas, los ciudadanos, la política también tenga mayor confianza en los resultados de la ciencia, sí, ¿no es cierto? Que sean procesos transparentes, ¿ya? A veces hemos visto lamentablemente algunos casos en los cuales esto ha sido cuestionado,
y que estos procesos que son abiertos, por ejemplo, esta misma revisión por pares ahora se apunta a modificar un poco también cómo se lleva a cabo esta evaluación, ¿ya? En la cual, por ejemplo, un investigador publica un resultado, sus pares lo revisan, ¿no es cierto? Y estos procesos se hacen cada vez de manera más abierta. Entonces, al respecto, ¿cómo esto impacta o cómo puede impactar esto también en la práctica del investigador, ya así como más en el día a día, en la práctica? A ver, yo creo que esto nos lleva a que tenemos que ser más cuidadosos. Uh-huh. ¿Ya? Tenemos que entrar en un grado, un compromiso más con un análisis mucho más cuidadoso, porque va a ser mucho más factible de que se encuentren errores. Uh-huh. Y los errores no son malos por sí solos, ¿no? Si es que no son deliberados. Exacto. Pero va a llevar a que tengamos que afinar mucho más nuestra metodología, la claridad con la cual exponemos, y eso es lo que pretende la ciencia abierta. Exacto. Eso es el lado positivo que yo le veo a toda esta corriente de ciencia abierta hoy día. Profesor, y en términos del cambio cultural, ¿qué se debería hacer? Porque eso es un proceso en las formaciones de pregrado, en las formaciones de posgrado. A ver, yo creo que en nuestra educación tenemos una educación que viene de una escuela francesa, de cómo se educaba más hacia la parte profesional, no hacia la investigación. Nosotros buscamos títulos profesionales, no la licenciatura. A uno le decían, a mí mismo, mis padres, ¿y qué vas a hacer con la licenciatura? No, título profesional de biólogo marino o licenciado biólogo marino, ya, eso suena más profesional. Pero si uno se va a todas las universidades anglosajonas, por ejemplo, ellas terminan en un bachiller, y uno pasa a hacer un máster y un doctorado, y eso lleva a que en el posgrado se incorpore el hacer ciencia, el utilizar el método científico para resolver problemáticas que no entendemos. Y esa acción es una formación que va después del pregrado. Y nosotros la tenemos un poco desvirtuada, ese es mi punto de vista, porque tenemos esta tradición que viene de otra corriente universitaria, que también es muy válida, pero no la tenemos. Por lo tanto, yo diría que es un tema que debe insistirse más fuertemente a nivel de comenzar los estudios de posgrado, a nivel de magíster y a nivel de doctorado. De hecho, ahí ya es una materia que tiene que ser sí o sí, de entender de cómo tenemos que hacer ciencia hoy día. Así es. Nos está pillando el tiempo, nos avisan 2 minutos, pero alcanzamos otra pregunta, me parece. Sí, claro. Bueno, efectivamente estos temas son bien importantes, generarlos, ¿no es cierto? Este cambio cultural viene, yo creo que efectivamente desde la formación, ¿no es cierto?, de nuestros profesionales y eventualmente futuros investigadores. Entonces, al respecto también los datos abiertos, ya también es un tema que resulta relevante poder inculcarlo tal vez desde la investigación también, y ahí como sí, brevemente podríamos... Sí, brevemente. Yo creo que hay 2 aspectos allí que para mí son relevantes. Primero, creo que es generarle la confianza al investigador que sus datos están en un repositorio que es fiable. Eso es algo, y eso que sea fiable, de que sus datos no vayan a ser transformados en esa base de datos, que estén seguros, no vayan a perderse, etcétera. Ahí hay una serie de condiciones técnicas que se deben cumplir. Y por otro lado,
creo que tenemos que empezar a reconocer los beneficios que eso nos trae, el colocar nuestros datos y que otras personas también los puedan usar y puedan cruzar información con nuestros datos. ¿Cómo esos beneficios pueden llegar? De muchas maneras. Pueden aparecer colaboraciones, pueden aparecer discusiones sobre temas y eso permite visibilizar mejor la ciencia. Exacto. Y desde ese punto de vista también a nosotros como proyecto, ¿no es cierto?, que estamos ejecutando también dentro de la universidad, nos queda la tarea también de poder entregar herramientas para que finalmente los investigadores puedan depositar sus datos en repositorios confiables y se puedan generar prácticas adecuadas al respecto. Así que así es. Muchas gracias, profesor, por esta entrevista. Así que, bueno, muy bienvenido también para poder generar otras entrevistas o futuras instancias para compartir estas valiosas experiencias. Así es, muchas gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Así es, nos despedimos entonces, Jocelyn. Así es, nos despedimos. Así es, gracias, profesor, gracias, Jocelyn, y a ustedes que nos siguen a través de las pantallas de Lagos TV y a través del 107.5, Ciencia Abierta, 7º capítulo. A continuación, nos va a quedar, ¿cierto?, el 8º para junto a ustedes compartir a través del 107.5 con otro invitado también de real importancia y relevancia, como es generar la ciencia también acá a través de la Universidad de los Lagos. Muchas gracias. Gracias, profesor. A ustedes.